Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, nuevamente Amén. un privilegio hermoso de compartir con ustedes. Vamos a estar orando. Amantísimo Padre Celestial, en este momento, Jehová, la gloria y la honra, Jesús, por habernos permitido, Jehová, en el transcurso del día hacer nuestras cosas, pero también tener tiempo para ti, Jehová, en este momento donde aprendemos más de tu palabra, Jehová. Gracias por este método, porque podemos, ¿verdad?, relacionarnos más con lo que tú quieres para nosotros y traer la palabra a nuestros hermanos, Jehová, para que podamos engrandecernos y enriquecernos con esta palabra sabrosa que tú vas a traer, Jehová. Bendiga a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí conectados y que no se han podido conectar, Jehová, porque yo sé que esta palabra también llegará a ellos, Jehová. Te lo pongo en tus manos este estudio, Jehová. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Dios. Amén. Vamos a cantar ese corito por lo menos 3 ocasiones. Es un himno de meditación. Alma mía, alaba a Jehová. Amén. Así que todo el mundo sepa, pues me ayuda a cantar. Carla, ahora sí póngale mute a todos, ¿verdad? Para que todos puedan adorar libremente. Y luego entonces abrimos los micrófonos. Así que cante conmigo en esta preciosa noche del Señor. Alma mía, alaba a Jehová, al que te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarle. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Alma mía, alaba a Jehová, al que te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarle. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos. Ahora sí, una vez más, los que se están integrando, Dios te bendiga, Glenda Liz. Estamos tomando a la mano lápiz y papel y estamos también abriendo nuestra Biblia en el libro de los Hechos, ya que es el libro que vamos a estar trabajando. Micrófono abierto para que ustedes tengan la oportunidad de poder compartir, ¿verdad? Las anotaciones que hicieron, clarificar dudas o compartir algo que entiendan, ¿verdad? Importante como aportación a este libro de los Hechos. Carla, esta es tu oportunidad. Amén, hermano. Dios les bendiga rica y abundantemente. Un privilegio una vez más que el Señor nos concede de estar ante su presencia y poder escudriñar la palabra del Señor. En el aspecto del escenario geográfico, mejor dicho, panorama tanto social como político del libro de los Hechos, hace referencia, este es el 5º libro, ¿verdad?, de lo que responde el Nuevo Testamento. Resulta interesante que en un inicio, Isidra, tanto este libro respondía juntamente al Evangelio de Lucas, así es que en un inicio, ¿verdad?, responde la unificación correspondiente tanto de Lucas, ¿verdad? En el caso particular, permítame en un minuto, quiero continuar. En el caso particular, principalmente, quiero ver algo por aquí, sí, esto mismo. En el caso particular de este escenario que presenta el libro de los Hechos, resulta interesante, ¿saben qué, hermanos? Pues me gusta esto como puntos de partida.
Mira, Lucy, aunque es la primera historia conocida en el aspecto del Nuevo Testamento y escrita como 30 años luego de la resurrección de Jesucristo, porque es importante destacar que este libro inicia, lo que responde a los hechos, inicia justo luego de la ascensión de Jesucristo hacia el cielo. Es importante hacer referencia que quizás no es el documento cristiano, porque la mayoría de las cartas del apóstol Pablo se escribieron aún antes, algunas incluso 20 años después de su resurrección. Muchas veces la gente le resulta interesante esto y pastor pueden indicar hasta cierto, pues hay algún error, ¿verdad? Matemático, y es que bien sabemos que el Espíritu Santo ahí estipuló el canon bíblico de tal forma que nosotros pudiésemos comprender cada uno de los aspectos de la Biblia. De igual manera, mis hermanos, es importante hacer referencia que en este libro, ¿verdad? Aunque el libro se llama Hechos de los Apóstoles, mira, ¿sabes qué, Glenda? Los discípulos originales de Jesús desaparecen rápidamente. Así que cuando leemos el libro de los Hechos, los discípulos de Jesucristo desaparecen, y cuando digo desaparecen es que se le da preeminencia, aparte de hacia adelante del capítulo 9, si no me equivoco, la historia correspondiente a quién, al apóstol, al que te gusta, Patoja, ¿cuál es? Pablo. Así es que aunque destaca este escenario de hechos como un inicio correspondiente con los apóstoles, bien sabemos que el transcurso y de él responde directamente a la conversión del apóstol Pablo y así como fue trabajando, ¿verdad? Directamente. Perdona que te interrumpa, pero para ubicarnos en propósito, sobre todas las cosas, para ubicarnos en propósito, hemos considerado trabajar primero el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos va bien de la mano con lo que tú y yo como iglesia estamos llamados a hacer. Y sorprendentemente en mis notas buscando, el libro de los Hechos no tiene un final, porque todavía seguimos escribiendo hechos o seguimos pronunciando y proclamando a nuestro Señor y Jesucristo como Salvador aún en la actualidad. Así que, ¿por qué la pastora selecciona intencionalmente dirigida por el Señor el libro de los Hechos? Porque estamos en un tiempo profético donde hoy más que nunca la iglesia se tiene que pronunciar, estableciendo y declarando lo que hemos creído. Como bien dijo la hermana Carla, el libro de los Hechos viene inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y es cuando se comienza a narrar cómo se levanta la iglesia primitiva, cómo se forma la iglesia de Dios y cómo esta gente, ya no con la compañía de Jesús, y ya yo sé que ella va a abundar más sobre esto, ya no con la compañía de Jesús, pero sí con la compañía del próximo que vino a suceder, y no me quiero adelantar para que Carla también tenga su oportunidad, comienzan a predicar a Cristo. Así que tenemos en el libro de Marcos, Lucas y Juan la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el libro de los Hechos ya tenemos hombres y mujeres que se levantan después de su muerte, pero también su resurrección, a proclamar a Cristo. Y ahí es que nace la iglesia. Correcto. Iglesia que todavía sigue viva y somos tú y yo. Iglesia que no ha tenido su final porque su final va a ser cuando Cristo venga otra vez a buscar a su pueblo. Correcto, pastora. Estuvo en ese aspecto, qué bueno que haya destacado ese propósito que nos da solidez al estudio correspondiente de esta noche, porque como bien expresó la pastora, fue Lucas, y mientras la pastora hablaba, pastor, meditaba en ello, porque el resultado de Hechos y de ese evangelio de Lucas, mire hermano, es trabajo investigativo, porque Lucas no estuvo presente directamente en el aspecto de Jesús, más bien él se dedicó a investigar, a interrogar, si podemos expresar, la vida de Jesucristo, de ahí nace, y a la vez los hechos que responden, como bien dijo nuestra amada pastora, a la expansión del cristianismo entre, ¿saben quién? Los paganos. O lo que podemos llamar nosotros, ¿verdad? De una forma directa, los gentiles. Así es que en este aspecto, la expansión de los apóstoles fue un instrumento, como bien expresó, y qué bueno que la pastora lo dijo, y digo que no lo iba a adelantar, pero qué rico, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque bien sabemos
que aunque Jesús no estaba presente, Él nos dejó solos. Él nos dejó al otro consolador, que es quien le dio la autoridad, a quien le predicó a miles de personas delante de, ¿verdad? Que fue el apóstol Pedro en uno de los momentos más trascendentales. Claro, pastora, dime. Y vuelvo a interrumpir porque ahora dale. me surge una pregunta para meditar. No es para que me la conteste. Tenemos entonces lo que es la historia de la iglesia, ¿verdad? O del plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Hubo una fase donde Dios se manifestaba de diferentes formas y en ocasiones usaba hasta sus ángeles para enviar mensajes, que eso lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios envía a su Hijo unigénito para que esté entre nosotros, para que, obviamente entre los que tuvieron ese privilegio de que estuviera entre ellos, ¿no? Para que esta palabra fuera compartida, para que pudiéramos tener un ejemplo vivo de que sí se puede servir al Señor. Luego de su muerte y resurrección, nos deja a su Santo Espíritu para que esté en medio de nosotros, nos dirija, nos consuele, nos hable, nos guíe. Pero es importante reflexionar que una vez Él venga por segunda vez, nada se va a quedar sobre la faz de la tierra como consuelo, como guía, como ayuda. Por eso es que muchas veces insistimos en que la gran tribulación va a ser difícil que la gente acepte al Señor como Salvador, porque si ahora con la ayuda del Espíritu Santo en medio de nosotros a muchos hermanos se le hace difícil, ¿cuánto más difícil se le hará sin ni siquiera esa ayuda, ¿verdad? Del Espíritu Santo en medio de la tierra, del pueblo, de la gente? Así que fíjense en que cuando la iglesia sea arrebatada, tenga en cuenta entonces que tal vez exista una segunda, una tercera oportunidad para aquellos que se quieran arrepentir, pero va a ser mucho más cuesta arriba, porque ya el Espíritu Santo no va a estar en la tierra. Y ahí entonces se va a saber si de verdad quiere, ¿verdad? Tener esa tercera oportunidad. Y la realidad es que con el Espíritu Santo en medio de nosotros se nos hace sumamente difícil. Y imagínense cuánto más sin la presencia y sin la ayuda del Espíritu Santo en la tierra. Y en medio de una gran tribulación. Así que por eso es que tenemos que darle gracias al Señor que envió a su Espíritu Santo en medio de nosotros para dirigirnos en este tiempo, pero entender que este privilegio no va a regresar, entender que después de que Cristo arrebate su iglesia, entonces sí que los que quieran tener una tercera oportunidad, si es que podemos llamar así, se le va a hacer un poquito más cuesta. Es correcto, pastora, y me parece genial esa aportación, porque Él es el que redarguye de nuestro pecado y de nuestra situación. Así es que su importancia en el libro de los Hechos es evidente, ¿sabes? La presencia del Espíritu Santo y la ayuda correspondiente a los apóstoles, a los cristianos que estaban allí presentes, era vital. Pero también es importante destacar para que podamos comprender, y aunque lo hemos tocado, el autor correspondiente es Lucas, y para aquellos que, ¿verdad?, que muchos lo conocemos, pero nunca debemos dar todo por default. Ahí, él era médico y compañero del apóstol Pablo. Así es que si alguien te preguntase quién es Lucas y por qué se escribe estos libros, él era médico, era un doctor que respondía a aspectos investigativos que el Espíritu Santo lo movió a que estuviera en el canon bíblico, hermano. O sea, este hombre escribió y fue de tal forma la inspiración de él que estuvo ahí presente y hoy lo podemos estudiar y disfrutar. También me gusta algo bien importante, hermanos, y yo sé, y ya estoy prácticamente, pastora, terminando los puntos más importantes. Creo que no sé si he llenado todo, pero los cardinales en la entrada de los hechos, es que algo me resulta interesante, pastor Luz y Joel, es que dice a quién se le dedica. Y eso es bien importante, se los tengo por aquí. Déjenme compartirle la página, porque el versículo correspondiente tanto de Lucas como de Hechos, aquellos que lo estén viendo por ahí, de Hechos destaca que en este libro, o esto respondiendo tanto Lucas como Hechos, responde a Teófilo. Así es que mire lo que dice el capítulo 1, versículo 1 de Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar.
Así es que si a usted le preguntan quién le escribió muchas de las cartas, inclusive hasta libros correspondientes del Apocalipsis, tienen un propósito mucho más allá, y aunque son palabras eternas que hacen eco en nuestro presente 2020, no podemos dejar desapercibido la idea de que tenían un propósito, y que en este libro de los Hechos fue Teófilo el que, ¿verdad?, recibió esa información recopilada. Y en el caso particular, terminando algunos de los puntos, la narración, como les expresé, cubre los primeros 30 años de la historia cristiana. Y cabe destacar que al término cristiano, hermanos, no apareció hasta más o menos una década después de Cristo. Porque antes de ello, los primeros cristianos, y Pantoja me corrige si estoy mal, los primeros cristianos fueron llamados en Antioquía. Pero los de antes se les llamaba pastor, los del camino. Así es que gracias Roland, así es que los hermanos, nosotros cristianos, antes de hoy, a usted le dicen cristiano, a mí me dicen cristiana, pero antes a nuestros hermanos allí le decían los del camino en esa referencia, y no quiero abundar más en ese aspecto, pero sí, y que empezó todo, pastor, y yo creo que hasta aquí me quedo, porque si no seguimos gozándonos, en Jerusalén. Así es que cualquier dudita, creo que he cubierto más o menos en la entrada. Estoy contigo, amada. Amén. Entonces la pregunta sería, ¿cuál fue el propósito y el mensaje de este libro? ¿Para mí o para los hermanos? Para todo el mundo. Ok, levanten la mano, hermano. El que tenga la respuesta puede levantar la mano y la pastora lee. Repite la pregunta, pastora. ¿Cuál fue el propósito de este libro y cuál fue el mensaje que se trabajó a través, o que se trabaja en términos generales a través de este libro? ¿Quién dice yo? Rolando. Rolando. Hable, Roland. Dale, Pantoja, pastora, Pantoja está ahí. ¿Para qué se escribe el libro de los Hechos? ¿Cuál fue el propósito de escribir el libro de los Hechos? Bueno, espérate, que Glenda, discúlpame. Glenda estaba hablando, pastora, y dices ahora, Roland. Ajá, Glenda. Como que menciona más el Espíritu Santo, no sé. Amén. Amén, y por ahí vamos, me gusta. Roland, ¿tú vas a decir algo? En todos los tiempos. Lo que pasa es que los hechos fue escrito para evidenciar los hechos de la cristiandad, del Espíritu Santo. Esa es la evidencia contundente de lo que fue después de que Jesucristo volvió al cielo y dejó al Consolador, y esos hechos es la evidencia contundente de lo que sucedió después. Excelente, y complementando lo que dijo Glenda, que obviamente también la aportación fue excelente, el propósito, Roland me dice el mensaje, y el propósito del libro de los Hechos no es otra cosa que la manifestación del Espíritu Santo, como dijo la hermana Glenda, y eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 8. Me parece que este capítulo 1, versículo 8 es la clave y esencia de todo el libro de los Hechos. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la esencia del libro de los Hechos y el propósito. No solamente la promesa de la llenura del Espíritu Santo, sino que esa promesa y llenura del Espíritu Santo iba a ser como el motor que iba a impulsar a cada creyente ¿a qué? ¿A hablar de quién? Cristo. De Cristo. Por eso, como bien dijo el hermano Roland y dijo la hermana Glenda, ahí está la clave. Ahí se comienza a escribir todo lo que fue aconteciendo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y resurrección, a través de los primeros predicadores de la palabra en el libro de los Hechos by the way, y en adición a eso, pues hasta cierto punto comienzan a tener experiencia
de la llenura del Espíritu Santo que provocó en ellos declarar, hablar y testificar al Dios vivo y de poder. Levantó la mano el hermano Jorge. ¿Quiere escuchar, Jorge? El libro de los Hechos, esos primeros capítulos, ¿verdad? Como te dijo, que exalta la manifestación, la promesa que Dios le hizo a la iglesia, a los apóstoles en aquel entonces, que era, ¿verdad? Donde fueron al lugar para ser invertidos. O sea, ¿qué nos enseña? ¿Qué enseñanza podemos encontrar de eso? La importancia del Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes. Él es quien pone el querer como el hacer en nosotros. O sea, es necesario que nosotros como creyentes busquemos esa llenura, porque eso, cuando estemos en esa total llenura, entonces es el que va a producir el querer como el hacer fuerte en nuestra vida, en nuestros corazones. Por eso es que nos enseña que no podemos perder ese primer amor, porque esa llenura, mientras esté impregnada en el corazón del creyente, miren, hermano, no hay barrera, no hay nada que detenga, como no detuvo a los apóstoles en aquel entonces, siendo, ¿verdad? Perseguidos, siendo vituperados, amenazados de muerte por predicar la palabra que le dieron a Pedro. ¿Qué los ayudó a ellos? No era su propia fuerza, era el poder del Espíritu Santo que se manifestaba en ellos. Y por eso nos da ese ejemplo a cada uno de nosotros como creyentes, que esa llenura es la que va a producir el querer, el trabajar, el no mirar, no temer a nada en cuanto a realizar un trabajo. Eso se relata y eso se ve en una vida que esté bajo ese llama, ¿no? Bajo esa llama de ese fuego. No tiene temor de nada, o sea, no teme, va por encima porque sabe que hay un respaldo del Espíritu Santo, de su guianza. Eso es por lo menos la enseñanza que yo analicé de esos primeros capítulos. O sea, hermano Jorge, que el creyente que contriste el Espíritu Santo, el creyente que no le dé espacio al Espíritu Santo en su vida, no va a poseer todas esas cualidades que usted dijo. Ahora, cuando el creyente mantiene esa relación y comunión con el Espíritu Santo, es a través del Espíritu Santo que va a tener dirección, que va a tener autoridad y que va a tener el deseo y el anhelo de trabajar a favor de la obra del Señor. Ver la obra, ver las vidas. Y se le haría eso, Calista, se le añade lo del camino, porque acuérdense, Jesucristo envió de 2 en 2 para preparar el camino para cuando él fuera ya cuando 92, 70, no me acuerdo la cantidad. Se mandó por el camino, ¿verdad? A preparar el camino de 2 en 2. Ahí donde era de 2 en 2. Quería aportar eso. Pero eso, la llenura en el creyente, en nosotros como iglesia, hermano, es demasiado esencial. Nos va a dar el control para todas las cosas negativas que puedan llegar a nosotros como creyentes. Es el que va a tomar el control. Callar cuando tenemos que callar, actuar cuando tenemos que actuar y hacer la labor que tenemos que hacer. Sin eso, hermano. Por eso es que dice, sin mí, nada podría hacer. Sin la llenura del Espíritu Santo, la unción y la llenura del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. La unción es un ungido y la unción es la llenura del Espíritu Santo. Es eso. Por eso es que no tiene medida. No pierdas el primer amor. Al no perder el primer amor es porque es mantener una constante comunión con el Señor. Y a mantener una constante comunión con el Señor, la mantiene sirviéndole, viendo las necesidades y las preocupaciones que hay en el pueblo del Señor. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuáles son las señales? En los dones del fruto del Espíritu. Ahí se manifiestan los dones de la templanza, donde tenemos esa seguridad. Él es quien ministra, quien habla nuestras vidas, quien pone, hay veces que yo no sé cuánto han sentido la voz del Espíritu Santo dentro que te habla. Una voz, es una experiencia increíble. Sentir una voz interna que te dice, esto está pasando. Calla. Ahí es algo increíble, man. Es algo, pastora, es increíble. Cuando uno siente esa voz que dentro de ti te manifiesta, que tú te impresionas, tú te dices, wow, ¿qué fue esto? ¿Qué pasó? En momentos dados que provoca eso. Actúa a esto. Te pone inquietudes, eso es
ese es el mismo Espíritu Santo ministrando en la vida del creyente. Y cuando hay esa esencia, ¿verdad? Del Espíritu Santo en el ser humano, en la persona que dedica su tiempo, no hay espacio para estas cosas que a veces nos entorpecen como iglesia, ¿verdad? Porque es que se atacan enseguida, porque es el Espíritu Santo que lo hace, que lo provoca en esa vida que está, ¿verdad? Con esa profundidad cerca que nos toca, que tiene que manifestarse en todo, como iglesia, en cada uno de nosotros. Depende cómo uno pues pueda, vamos a actuar. Santo. Estamos gozándonos. Carla, ¿tienes algo que decir? No, me parece genial la aportación del hermano Pantoja. Ha sido una unificación correspondiente más allá de la información didáctica que podemos dar. Yo creo que Pantoja lo ha llevado a lo práctico. Y eso es lo que hace la Biblia, Pantoja. La palabra te lleva más allá de la lectura correspondiente a que se haga práctico en tu vida. Y sí es cierto, pastora. Muy bueno, gracias, Pantoja, y gracias a lo del camino. Yo estoy convencida, mi amado hermano, que el momento que estaban viviendo los discípulos después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Un momento crucial, ¿no? Y estoy convencida de que si el Espíritu Santo no lo hubiera sido dejado, ¿verdad? Como señal para recibir y ser invertidos de poder, se hubieran escondido. El Evangelio hubiera llegado hasta ahí. Pero como Dios sabe hacer las cosas perfectas y siempre tiene un plan, sabía que no podía dejar a su gente sola en un momento tan difícil y tan vulnerable como el que iba a vivir. Y ahí entonces aparece, ¿verdad?, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y como bien dice nuestro hermano Jorge, mira, cuando tenemos el Espíritu Santo, es esa persona que nos va a decir cómo proceder. Y todo lo vamos a filtrar a través de la gente y no le vamos a dar oportunidad a la carne, porque el Espíritu Santo nos aluye cuando le Así que me parece entonces que uno de los aprendizajes que podemos encontrar en el libro de los Hechos es que si queremos prevalecer en este tiempo, así que nos ha tocado vivir, si queremos mantener firmes y militantes, debemos estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Eh? Y no podemos permitir que nada contriste, porque el Espíritu Santo se contriste, que nada contriste. En otras palabras, que nada ponga triste el Espíritu Santo que habita en nosotros. Nos podamos mantener no solamente firmes, sino que nos dé como que esa fuerza de hablar y hablar esta palabra a otro. ¿Eh? Yo no sé si a usted le ha pasado que de momento comienza a hablar y dice, wow, pero no fui yo no soy así. Y no fuiste tú porque es algo mayor en ti. Y esa es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Alguien más que tenga algo que aportar? Tengo aquí conmigo un bosquejo que hasta cierto punto nos ayudan a dividir los capítulos y a explicar qué está cada capítulo en términos generales. Pero antes de entrar a ese bosquejo, ¿alguien más que tenga algo que aportar en del libro de los Hechos o que de repente tenga alguna duda o pregunta del libro de los Hechos en términos generales? Mana Isidra, no está muy calladita ya. Estamos escuchando. Algo para aportar del libro de los Hechos. Amén. Hermano Jorge. En el estudio, mientras yo buscaba información acerca de ese libro de los Hechos, y la información no es exactamente correcta, me corrige. Jesucristo vino con el propósito a llegar al pueblo de Israel. Y era el pueblo de Israel el que era el que iba a llevarle el mensaje, porque él dice, a lo mío vine, a lo suyo, no a lo suyo, a lo suyo vine. Pero los suyos rechazaron. Lo que a Jesucristo vino, el que le iba a corresponder regalar el evangelio a todas las naciones paganas o gentiles era el pueblo de Israel. Pero rechazaron ese llamado, a rechazar al maestro. Rechazaron.
No él vino solamente para los judíos, él vino con el propósito de que el pueblo de Israel fuera el que llevara el evangelio y llevara la buena nueva de salvación a los pueblos gentiles. ¿Qué pasa? Como Dios todo lo sabe, pues preparó uno que era celoso de la ley, fariseo de fariseos, que era celoso al extremo de que mataba, y lo tuvo que preparar y darle la experiencia que le dio el apóstol Pablo para que él llevara entonces este evangelio a las naciones gentiles, para hacerlo sentir, para que sintieran envidia de eso. Por eso es que pero yo entiendo que el llamado era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel era el que iba a llevar esta palabra. Por eso es que Dios permitió tantas cosas, pero protegió a Pablo y le dio tanto al extremo que los 13 libros del Nuevo Testamento, de este nuevo pacto, lo escribió el apóstol Pablo. Para entonces poder llegar a las naciones. Por eso fue que le dijo a Jerusalén, vayan primero a los suyos. Cuando capacitó a Pedro y a los apóstoles, vayan a Jerusalén. Después van a Judea. Después van a los mezclados. Entonces, después que vayan a todo esto, entonces van a los confines de la tierra, que entonces ahí seríamos nosotros. Vayan a los suyos primero, a la Judea, a los de Samaria que son mezclados, que no se llevan, y traten entre ustedes y pongan la paz. Entonces vayan a los confines de la tierra, que sería nosotros. Por eso levantó a Pablo, porque ellos no quisieron ir. Y Pablo le tocó la bendición, le tocó los 13 libros de la vida y toda la historia extraordinaria del apóstol Pablo. Santo. A lo mejor que está hoy tirando con todo. Porque esa iba a ser mi pregunta. Mi pregunta iba a ser dirigida a que quién se convierte en protagonista del libro de los Hechos. Porque fíjense que hasta cierto punto se supone, ¿verdad?, que fueran los discípulos y los que tuvieron la oportunidad de esa primera reunión ser invertidos del Espíritu Santo. Pero quién de repente se convierte en el protagonista del libro de los Hechos. ¿Quién fue ese? Pablo. ¿Por qué fue Pablo, hermano Jorge? ¿Por qué? Porque de los apóstoles se hablan 8 capítulos del libro de los Hechos. El restante, totalmente, es la historia y los hechos de Pablo. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Ah? ¿Qué hizo Pablo en ese libro de los Hechos? ¿Cuál fue su ministerio, su propósito? El propósito de ahí fue levantar las iglesias, levantar la iglesia, levantar discípulos. Pablo era el misionero más excelente que había. Uno de los misioneros más excelentes lo fue Pablo. Amén. Donde él llevaba bendición de Dios todo el tiempo y se suplía todas las necesidades. Pues aquí vamos, ya para terminar. Si no tienen dudas, claro. Miren cómo se fue el tiempo rápido. Mi reloj tiene las 7:50. Así que ya para terminar, y claro, voy a abrir espacio a dudas o preguntas y espero que las tengan. Déjenme presentarle entonces el bosquejo de cómo está dividido, y ya aparte de esto lo presentó el hermano Jorge, de cómo está dividido el libro de los Hechos para un mejor estudio. ¿Ven? Vamos a encontrar que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 es la iglesia recibiendo el poder, la esperanza hecha o la promesa hecha realidad a través del Espíritu Santo. Amén. Y la dispersión de los testigos de Pentecostés. Eso lo vamos a encontrar en esos primeros 2 capítulos. Luego, vamos a ver como la segunda parte del estudio de los primeros días de la iglesia. Y esto fue lo que explicó el hermano Jorge, que esto comenzó en Jerusalén, después se movió a Samaria, y luego entonces fue llevado hasta los confines de la tierra. Aquí se presenta la conversión y preparación de Pablo, y de ahí en adelante, como bien dice el hermano Jorge, Pablo es quien toma la batuta de esta pasión misionera de pregonar este evangelio y comienza a
seguir predicando el evangelio a través de lo que dice la palabra, ¿verdad? hasta lo último de la tierra. Con Pedro y Cesarea en este caso. Entonces, vamos a encontrar del capítulo 13 al capítulo 14 el primer viaje misionero de Pablo. Amén. Del capítulo 13 al capítulo 14, el primer viaje misionero. En el capítulo 15 al capítulo 35, vamos a verlo ante el concilio en Jerusalén. Del restante del libro, del capítulo 15, versículo 36 en adelante, hasta el capítulo 18, versículo 22, vamos a verlo en su segundo viaje misionero. Recuerden que Pablo está esparciendo el evangelio y levantando iglesias a través de este mensaje. Revestido, lleno del Espíritu Santo, apasionado por compartir esta verdad. Recuerden que Pablo fue el que cayó de la cabalgadura, que pensó que lo que estaba haciendo era correcto y Dios lo tuvo que confrontar en un momento a solas y aparte. Y esa confrontación trajo en la vida de Pablo transformación. Y ahora hay un Pablo diferente, deseoso de que todo el mundo conozca la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Nuestro Cristo Redentor. ¿Amén? Entonces vamos a encontrar desde el capítulo 18 del libro de los Hechos, versículo 10 en adelante, hasta el capítulo 21, el tercer viaje de Pablo. By the way, su primer viaje, lo que están anotando, su primer viaje fue a Chipre, a Antioquía, a Iconio y a Listra. Ese fue su primer. Su segundo viaje fue a Antioquía, a Troa, a Atenas y a Corinto. Ese fue su segundo viaje. Amén. Y su tercer viaje fue entonces, como le dije, desde el capítulo 18, versículo 23 en adelante, hasta el capítulo 21, versículo 16. Entonces es su tercer viaje misionero y se dirige a Efesos, se dirige a Macedonia, se dirige a Troa, a Atenas, a Corinto y vuelve y regresa. Amén. Claro, esto sería interesantísimo, amado hermano, poderlo ver en un mapa. Si nosotros pudiéramos ver esto que estoy diciendo en un mapa, nos daríamos cuenta de la pasión que tenía el apóstol Pablo por predicar la palabra y por sembrar la iglesia o levantar iglesias de gente tocada por este poderoso evangelio. Porque ahí vamos a poder ver que este hombre no se limitó y aunque parece ser sencillo lo que estamos explicando, realmente este hombre también tuvo vivencias de persecución. No le fue tampoco tan fácil, sonaría todo bonito, ¿verdad? Pero no. ¿Qué hizo la diferencia en que Pablo se mantuviese firme y perseverante y militante en lo que Dios había puesto en sus manos? Estaba lleno del Espíritu Santo. Porque de lo contrario, mi amado hermano. Y entonces, por último, vemos entonces que el capítulo 21 del versículo 17 hasta el capítulo 28, que es cuando termina este libro de los Hechos, ya vamos a ver a Pablo ya cerrando su ministerio, ¿verdad? Y yendo a Roma, sus últimos viajes, y el destino Roma, que en este caso el orden fue Jerusalén, Cesarea, Roma, y el capítulo 28 termina con el misterio que él finalizó. Roma, exacto. Roma murió. Amén. Así que fíjense, sorprendentemente, ¿verdad? Mucha gente fueron, ¿cuántas fueron las personas que fueron llenas del Espíritu Santo en esos primeros capítulos del libro de los Hechos? ¿Cuántas personas? 120. 120. A ver si lo puedo. A ver si Pastor lo. está buscando ahí. A ver si lo van a puedo. tener que googlear ustedes también. Pastor tiene que irse aquí a la pantalla. Pero aún así parece que. En la página de la Biblia también se Sí, ve. en la Biblia se muestran esos viajes. Pastor, gracias. Te lo voy a... Mira, pastor, chequéate a ver si lo ven ahí. Ay, está caliente. Pero muy bien, pastor, estábamos alineados. Miren los viajes ahí. Así que si ustedes se fijan, y déjame por favor, Carla, la cámara ahí un ratito bastante largo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, de repente no fue tampoco una travesía corta, fue una travesía que tomó tiempo. Por Asia. Por Asia, empezó por Asia, por Asia. Sí. La isla Malta, donde tuvo
obviamente uno de los viajes que iba preso, obviamente donde un poco perecen. Sí, donde perecen, exacto, un poco perecen. Pero si usted observa ese mapa, solamente una persona apasionada, una persona con una vivencia que había marcado su vida para siempre, era capaz de aventurarse en esta gran encomienda que Dios le había dado. Y claro, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo, ¿amén? Tal vez no montarnos en un barco y comenzar a ir a los países, pero sí estamos llamados a comenzar a predicar este evangelio primero los de nosotros. ¿Y cuáles los de nosotros? Y se da cuenta, obviamente, se observa los viajes, obviamente están marcados todos donde comenzó, los primeros viajes y donde estableció, y entonces los segundos, tercer viaje, obviamente todo aparece en la gráfica. Amén. Así que los primeros capítulos del libro de los Hechos está dedicado a ese trabajo que se hizo directamente para con la iglesia, para con los primeros que estuvieron reunidos en Pentecostés recibiendo la promesa, pero no es hasta el versículo capítulo 9 en adelante que estamos viendo entonces un hombre que ha sido tocado, transformado y que se convierte, yo voy a usar la palabra protagonista, no sé si está bien empleada, ¿verdad? Pero se convierte en el propulsor principal del evangelio, que fue el propósito principal del libro de los Hechos, la fundación de las iglesias, el levantar las iglesias, el traer hermanos a la reflexión, conversión y bautismo en el Espíritu Santo y en las aguas a través de... Amén. ¿Dudas, preguntas aquí que puedan tener? Marcos, ¿cómo es? Lucas salpica nada más la historia de Pablo. Lucas lo que hace es que salpica, ¿ves? De lo que encuentra, lo que relata. No todos los hechos. Salpica un poco de la... Lucas es como... El libro de Lucas, el libro de Hechos es como una continuación del libro de Lucas. Como un segundo tomo del libro de Lucas. Lo que pasa es que Lucas busca información y si te das cuenta en el primer capítulo él hace referencia a los que ciertamente estuvieron allí. ¿Sabe? Él está buscando y recopilando información, pero hace referencia a los que estuvieron allí. Exacto. Fue bien dirigente en cuanto a la vivencia de los que estuvieron. Amén. Gracias, Carla. Ese es Lucas, ¿verdad? Sí. Déjame ver. Hecho. Ese Okay, es Hecho, pastor. ¿Quiere okay. Lucas? Sí. No, está bien. Si acaso, bueno, sí, capítulo 1. Aunque... Vamos a ver. ¿Quieres que busque Lucas, pastor? El primer Lucas, capítulo. Sí, el primer capítulo. Que es referente, obviamente, a lo que está haciendo referencia a nuestro hermano Pantoja. Que dice... Me guía. Pues, ves, que dice el capítulo, pues que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Amén. Ajá, Tal como las enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Amén. Obviamente, él, aunque no estuvo directamente, pero fue diligente en copiar y escribir se preocupó por lo que era la palabra del Señor. Fue lo que Carla señaló al principio. Al principio, exacto. Que él muy diligentemente, inspirado por el Espíritu Santo, investigó, escribió y ayudó a ordenar, ¿verdad?, los acontecimientos que ocurrieron en este momento de la historia. Amén. Amén. ¿Alguna duda o Roland? Otra de las cosas que en Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos, hay uno de los capítulos que más me llamó la atención. Fue capítulo 10. El 10. Capítulo 10, cuando Dios envía a Pedro para que tenga un encuentro con Cornelio. Ese hombre, él era un soldado romano. Y ese hombre, pues, delante de los ojos de Dios, él estaba bien. Porque dice la palabra, déjame ir. Temeroso. Okay. No me veo. Ahí.
la palabra, es que no me veo y no. Aquí estoy. Que era una persona que oraba, que ayunaba, que daba al pobre, pero le faltaba algo, que era lo que Dios quería que él tuviese, que era conocer a Jesucristo. Porque Dios le empeñó tanto que él supiera que conociera a Jesús. Sencillo. Porque por más que diera al pobre, por más que orara, por más que ayunara, si no reconocía que Jesucristo es el Salvador, no se va a salvar. Yo leí ese capítulo, yo antes decía que la madre de Calcuta, que yo no sé dónde está, porque esa persona hizo tantas cosas buenas, pero cuando yo leí ese verso, yo ahí dije, si no acepto a Jesús, está en el infierno, lamentablemente. Si no acepto a Jesús, la persona puede ser la mejor del... Ese es el capítulo de la Biblia donde te evidencia a ti que esto no es por obra, esto es por fe en Jesucristo. Y cuando Pedro va a la casa, fíjate, cuando Pedro va a la casa y le muestra a Jesús, dice la palabra que ellos empezaron a hablar en lengua, recibieron el Espíritu Santo, y que, ¿verdad? Pero ese libro es el libro más contundente, hermano. Podemos ser los mejores del mundo. La persona puede donar millones al orfanato, puede repartir comida en aviones, pero si no conoce a Jesús, no se va a salvar, hermano, no se va a salvar. Tiene que, obviamente, sí, exacto. Tiene que reconocerlo como único exclusivo Salvador. Claro, por eso es que Dios le dijo a Pedro, ve allá, que hay una persona que es buena, pero lamentablemente la palabra se tiene que cumplir, que si no reconoce a Jesús como Salvador, no, el que crea será salvo, que no, pues no será salvo. Pero cuando Pedro le presentó a Jesucristo, pues ahí él reconoce eso. Esa es la evidencia más fuerte que tú le dices a una persona que podrá hacer lo que sea, pero si no reconoce a Jesús. Sí, porque no es por obra. Es más, pastora, secundando lo que dice Rolando, una de las palabras más célebres que encontramos en el libro de los Hechos es precisamente, pastor, relacionado a esto en el capítulo 2, verso 21, cuando dice, todo aquel que invocar al nombre del Señor será salvo. Así es que esto hace referencia a un libro que yo estoy aquí estudiando, que es muy bueno, que indica, anuncio de Pedro, de que se está cumpliendo la profecía de Joel. Y eso es tremendo lo que dice Rolando de Cornelio. Cuando yo estaba en el instituto estudiando, había un profesor que decía que hay católicos que se van a salvar, pero yo le decía, sí, si reconoce a Jesús, porque si no reconoce a Jesús, se va a llevar el diablo. Así le dije, se va a llevar el diablo, porque esto no es por obra, esto no es porque es buena gente. Nadie se va al cielo por ser buena gente. Esto es por, fíjate que es por fe. La salvación por fe en Jesús. La obra sí es parte de, pero cuando aquel estaba en la cruz al lado de Jesús, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Yo te digo que hoy estarás conmigo porque él reconoció a Jesús. Y él ni donó, ni diezmó, ni fue a la iglesia, ni él se salvó allí porque él reconoció a Jesús. No había tiempo para eso. Ese entró VIP. Todo lo demás es parte de lo que es la vida del cristiano. Sí. Pero por eso es que, hermano, hay que decirle a la gente, acepte a Jesucristo como su Salvador. Porque si no lo acepta, está perdido, lamentablemente. Es la salvación. Amén, amén. ¿Alguien más que tenga algo que aportar? Qué bonito, qué bueno, ¿verdad? Que hicieron la asignación y en este caso Roland le llamó la atención esa parte y la compartió con nosotros y eso está excelente. ¿Alguien más que tenga algo que aportar acerca del libro de los Hechos? O alguna pregunta de repente que tenga y le gustaría que fuera clarificada. Juan Isidra. No. Estoy estudiando, Roland. No tiene la computadora de frente.
Tengo la computadora de frente. Isidra, ¿qué dices? Isidra, diga algo. No lo que diga. ¿Qué diga Isidra? ¿Quiere hablar? Ella se rehúsa, Glendalí y Joel, alguna pregunta que tengan, y Lian, que también está por ahí, alguna pregunta o duda que tengan del libro de los Hechos. Voy a tomarme como meta leer esta semana completo. Después voy a tener dudas. Pues en términos generales, ¿verdad? Este es el análisis de este libro de los Hechos. Luego de esta introducción tan amena y tan pertinente, ustedes me dirán si queremos irnos capítulo por capítulo a seguir trabajando el libro de los Hechos o lo dejamos como, ¿verdad? Como un análisis general y nos movemos a otro libro. Quiero escuchar sus reacciones ahora y sus comentarios. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo le gustaría más que fuera esta dinámica? Si fuera capítulo por capítulo por capítulo. Capítulo por capítulo, porque así uno se adentra más en la palabra y la va entendiendo mejor. Amén. Pues ya Roland nos adelantó ahí algo de uno de los capítulos. Así que pon nota, Roland, porque hay que volver a trabajar sobre eso de nuevo cuando... Pero nada, si les parece bien entonces, lo que hacemos es que retomamos el libro de los Hechos para el jueves próximo y miren lo que vamos a hacer, porque es capítulo por capítulo sería un estudio muy largo. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a seguir el bosquejo que les presenté y nos vamos a concentrar para el próximo jueves en los primeros dos capítulos. ¿Qué le parece? Capítulo 1 y capítulo 2, que hablan, ¿verdad?, del origen de del comienzo, por así decirlo, de esta gran comisión, del comienzo del bautismo y la llenura del Espíritu Santo en aquellos que estuvieron reunidos. ¿Está bien? Vamos a trabajar esos dos capítulos y lo que hacemos es que vamos trabajando un bosquejo. Así que para el próximo jueves, usted va a leer, por favor. 3 partes. Este libro tiene 3 partes. ¿Cuáles son? Disculpen, que estoy viendo que no. Completamente. Así que para el próximo jueves vamos a ver entonces capítulo 1 y capítulo 2 completito. El libro de capítulo 3 no, porque ya entonces ahí es la segunda parte del bosquejo que les presenté. ¿Está bien? ¿Dudas, preguntas, mis amados? ¿No? Pues damos por concluido. Con sabor a me quiero seguir escuchando y escudriñando la palabra. Damos por concluida esta sección de estudio bíblico de la noche de hoy. Dios mío, mi corazón. Bueno, mis amados, sin más entonces les dejamos la paz del Señor, que puedan descansar. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Bye bye. Bye bye. Bye, Ileana, Johan, bye bye, bye bye. Adiós, Ileana, bye bye. Pantoja, Aide, bye bye. Les amamos. Les amamos, hermanos. Dios les bendiga. Que adelante Cristo. Que me cuidan. Ya termino porque si no nos quedamos. Bye.